A partir de este momento y durante una hora, acompáñenos a compartir un espacio de discusión fraternal sobre el país que queremos dejarles a nuestros hijos. Esto es Escuadra y Compás, un segmento de debate en tolerancia para promover la igualdad, la libertad y la fraternidad. El país que queremos en unión y libertad. Todos los temas apuntando a unir a los argentinos, apuntalando la ciencia, la justicia y el trabajo. Buenos días, bienvenidos a Escuadra y Compás, este espacio de debate en tolerancia y en fraternidad que hacemos todos los martes de 10 a 11 aquí por Arinfo Radio. Y hoy con un programa muy especial. No vamos a presentarle la temática del programa, habitualmente siempre presentamos, no vamos a estar hablando de tal cosa, de tal otra. Hoy la temática va a ser bastante amplia y bastante profunda al mismo tiempo, porque tenemos el honor de tener nuestros estudios aquí en Arinfo la presencia del muy respetable gran maestre de la masonería argentina, el señor Nicolás Orlando Breglia. Nicolás, muchísimas gracias por estar. Yo les agradezco muchísimo la invitación y la oportunidad de hablar de temas que aparecen a veces con tantos mitos, tantas cosas se han dicho, y realmente uno trata de desmitificar, ¿no?, lo que es la masonería. Vamos a estar hablando a lo largo del programa, aprovechando que lo tenemos aquí a Nicolás Breglia, de temas del presente y de temas de la historia también, porque es un hombre que sabe muchísimo de historia. Aprovecho para saludar a mis compañeros aquí, a Pablo. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Roberto. Hola, Nicolás. Buenas tardes, buenos días por venir. Muchas gracias. Y Alberto también, que está como siempre acá, nuestro arquitecto de cabecera. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos los radioescuchas. Sí, en este caso escuchas web. Pero bueno, es lo mismo. Alberto no es el gran arquitecto del universo, sino de nuestro programa, así que lo tenemos aquí como hombre de cabecera. Bueno, vamos a tratar de aprovechar al máximo el programa, porque tenemos con nosotros en el estudio una persona que sabe muchísimo de muchos temas, obviamente, especialmente de masonería y de temas históricos, pero vamos a empezar preguntándole, vamos por el principio, como decía un tío mío, ¿cómo está la masonería en la Argentina hoy en día? ¿Cómo está funcionando? La masonería pasó varias décadas en el pasado podemos decir algo así como el ostracismo, luego del golpe del 30 y el golpe que derrocó Irigoyen, y ya hace unos años empezó a trabajar con muchísima fuerza, a darse a conocer en la sociedad de otra manera. ¿Cómo está hoy en día la masonería? La masonería en realidad se retira definitivamente de la sociedad para protegerse en sus miembros, proteger las familias y todo lo demás, después del golpe de Estado del 76. Entonces ahí hay un retroceso muy grande. Con el 83, con el advenimiento de la democracia, tímidamente empieza a salir, y hoy podemos decir que tenemos masonería en todo el país. Somos una de las pocas instituciones con expansión territorial, y además estamos volviendo nuevamente a la sociedad. Y además tienen presencia en todo el país. Tenemos en todo el país con proyecciones en las intendencias y en las gobernaciones. Ahora tenemos hermanos en intendencias, gobernaciones y a nivel nacional. Eso es muy importante para influir, ¿no?, en la sociedad. Exactamente. Ahora, la gente a veces se pregunta, antes que la gente se pregunta, una pregunta que yo me hago también, ¿cuántos son los masones en Argentina? Y somos más o menos unos 12.000. 12.000, sí. Mucha gente. Sí. Entre gente que está en sueños, capitantes, etcétera, etcétera. La gente a veces se pregunta, esta es la pregunta que iba a hacer antes, ¿esta gente qué quiere? ¿Qué son? ¿Un partido político? En Estados Unidos, por ejemplo, cuando se ha querido acusar a alguien desde la extrema derecha estadounidense, se lo acusa de comunista y masón. Es muy común ir las dos cosas juntas. En otros lugares se puede decir, son una secta. Yo he escuchado cosas, por ejemplo, disparatadas como decir que son ateos y adoran al demonio. Si son ateos no adoran al demonio, obviamente. Bueno, por el tema del secretismo o la discreción que han tenido durante décadas, a veces no está demasiado claro. ¿Qué es de todo esto la masonería? La masonería fundamentalmente es una escuela iniciática. Es una escuela iniciática porque deja atrás todas las pasiones, digamos, profanas, lo que llamamos nosotros, de la sociedad, y tratamos de luchar en contra de la hipocresía, la ignorancia, la ambición, e incorporar valores, donde la palabra tenga nuevamente su valor, y buscamos una sociedad con valores éticos fundamentalmente.
Bajo ese punto de vista, la masonería es una escuela de conocimiento y de conducta. Es una escuela de conocimiento porque exigimos a nuestros miembros cultivarse permanentemente en la búsqueda de la verdad, que son verdades parciales para nosotros, porque cada uno tiene su verdad de acuerdo a la óptica con lo que lo mire, y además es una escuela de conducta porque exige a sus miembros tener una conducta ética hasta el fin de sus días. ¿Por qué el secretismo? Porque cuando la masonería se estructura, primero fue operativa, y cuando se estructura en el siglo XVIII, se estructura con las ideas del iluminismo. ¿Cuáles son las ideas del iluminismo? Secularizar la sociedad. Luchar en contra de una sociedad que estaba totalmente injusta, que había una predestinación divina de la ubicación del hombre en la sociedad. Los que gozaban de los bienes y servicios de la sociedad era un grupo minoritario, había un gran porcentaje de analfabetismo, llegaba casi al 90% en los países centrales, no había acceso a la educación, no había acceso a la salud, no había posibilidades de evolucionar socialmente. Entonces, contra todo eso se levanta el iluminismo, que es un movimiento filosófico y cultural de la época, trata de secularizar la sociedad, plantea de que tiene el mismo derecho el siervo de la gleba que el señor feudal, plantea que niega el derecho divino de los reyes, plantea la soberanía popular, el progreso indefinido del hombre a través de la cultura, de la educación, de la salud, y la masonería se estructura como lo que nosotros denominamos la masonería especulativa, y se conforma en la primera asociación civil a nivel mundial que va a preparar sus hombres para que lideren ese movimiento. Masonería especulativa porque primero estuvo la de los constructores la de los constructores de catedrales, claro, que tenían una particularidad. Si buceamos un poco en la historia, podemos ubicarlos a orilla del lago de Como, que son los gremios medievales, que tenían una característica, esos gremios. Tenían el secreto de la construcción, era una masonería que nosotros denominamos simbólica, con los 3 grados, y además tenían en sus estatutos una legislación laboral arcaica. El concepto del salario justo, la división tripartita del tiempo, ya tenían una jornada limitada de labor de 8 horas diarias por 48 horas semanales, tenían la prohibición del trabajo nocturno, además tenía un sistema previsional arcaico, donde los hermanos aportaban, asistían a los accidentados y a las viudas cuando se morían. Esos derechos, la humanidad tardó 1000 años en universalizarlos. Recién se cristalizan durante el siglo XX, y ya los masones lo tenían en el año 1000, 1100 aproximadamente. Ahora, yo le quiero recordar a los oyentes que están por ahí escuchando esto de manera distraída, que estamos hablando de una época en la que, por ejemplo, a Giordano Bruno le costó la vida contradecir lo que decía el dogmatismo de la Iglesia. Exacto. A mucha gente, 50.000 mujeres fueron en aquella época quemadas en la hoguera, en Europa, solamente en Europa. O sea que el secretismo viene para mantener la vida a salvo, claro, ¿no? Exacto, para protegerse. Y además, cuando se transforma en especulativa, ataca directamente los privilegios corporativos enquistados en la sociedad. Claro. Entonces, al atacar, el masón por definición es un revolucionario, o un reformista, lo que sea. Es un hombre que está con el pensamiento crítico en contra del pensamiento único, y trata de enfrentar todos los privilegios enquistados en la sociedad para tratar de democratizarla. Es una mirada progresista de la sociedad. Totalmente. ¿Y cómo se lleva la masonería con el tema de la tradición? ¿Hay una relación entre la tradición y la masonería? Nosotros somos renovadores permanentemente. Si bien es cierto que tenemos algún tipo de tradición que mantenemos, pero mantenemos permanentemente una avanzada en la sociedad y tratamos justamente de lograr lo que en definitiva la masonería quiere: lograr una sociedad igualitaria en libertad, con igualdad de posibilidades, igualdad de acceso. 300 años de lucha ha dado sus frutos. No es lo óptimo todavía, pero fíjense que del 90% o el 80% de analfabetismo, ahora tenemos un analfabetismo mínimo. En el año 1810, por ejemplo, en el virreinato del Río de la Plata, el 5% era alfabeto, nada más. El resto eran todos analfabetos. Ahora tenemos, en lo que es la Argentina, un analfabetismo mínimo.
Tenemos acceso igualitario a la salud. No, todavía no tenemos acceso igualitario, me rectifico. Mejor que el de aquella época. Mejor que el de aquella Claro. época. Aunque sea hay algún tipo de acceso. Claro, pero el tema es el siguiente. Todos los objetivos fundacionales de la masonería especulativa no han sido cumplidos. Entonces todavía nuestras ideas son de vanguardia en la sociedad. ¿Y cómo es el trabajo de estas ideas dentro de la masonería? De la masonería, En pos de lograr los objetivos. tratamos de formar dirigentes. La masonería no hace política, pero la masonería forma hombres para que salgan a liderar todo ese movimiento que es realmente revolucionario en la sociedad. El tema es el siguiente: la masonería es una institución iniciática, porque se inicia un camino de perfección, pero si nosotros relacionamos los 33 grados de la masonería, el discurso del orador, los juramentos y todo lo demás, es una unidad sistemática de conceptos que define un modelo de sociedad, independientemente de las ideologías. Una podrá ser más de izquierda, de derecha, y bajo ese punto de vista es una institución netamente política, pero apartidaria. Claro, Porque con reúne en su objetivos- seno gente de distintas ideas. Lo que hace es, no los tratan de convencer ni de cambiar, que ratifiquen sus propias convicciones, y desde sus convicciones tratar de buscar puntos de coincidencia. Digamos La duda es que, amiga de la Lo, fe. lo que es Exacto. la tolerancia, digamos. La tolerancia. es decir, que yendo a un término futbolístico, viene a ser algo así como un gran, gigantesco club parque. Forman Exactamente. jugadores para que jueguen en distintos Para que clubes. jueguen en distintos clubes, Exactamente. pero tratar de lograr puntos en común. Claro. Eso de armar el equipo de Eso es fútbol muy es importante. una política, pero no es partidaria. No es Claro. ni para Boca ni para River. Por eso Claro. está trabajando. Una Si uno política de ve, son republicanos, laicos, democráticos, integradores, tratan de conseguir. Ahora, si bien es cierto de que nosotros en Argentina nos falta muchísimo, en algún momento llegamos a ser el país más equitativo, igualitario de la región, todavía tenemos cosas que los países periféricos nos ven con una sana envidia. Claro. En pos de Por estos ejemplo, la objetivos, salud. La Hay salud. gente que Claro. viene de países limítrofes a operarse. A acá operarse Argentina. acá. Sí, sí. Y la educación, La educación también. Sí, también. en 1810 fueron los masones que actuaron para la independencia y la Revolución de Mayo. Realmente eran de vanguardia, porque cuando se sabe que se deja de lado ese impuesto al esclavo, que tenía que dar, una persona por ser esclavo tenía que dar el 80% Claro. de su ganancia. Además Eso- era considerado un ser moviente, un animal. Exactamente. No un humano. Claro, claro. Exactamente. Igual que la mujer, por ejemplo, era considerada un animal reproductor. Claro, y eso lo comparamos con otros países como Brasil o como Estados Unidos, que la esclavitud tardó tantos años Claro. en abolirse. Además, son países que no tienen acceso igualitario a la salud y la educación. Exactamente, exactamente. Digamos que el masón, en lo que es, cuando se pasa de operativa a especulativa en 1717, pasa a ser, si esto lo hablamos en términos arquitectónicos, de constructor de catedrales a ser constructor de sociedades. Claro. Y los ladrillos que va a utilizar son valores. Son valores. Es ahí cuando se incorporan militares, filósofos, políticos y empiezan a trabajar justamente para la democratización de la sociedad. Primero se da la lucha en Europa y la independencia americana es una consecuencia de esa lucha. Exacto. De tantos No es un masones, fin ¿no? en sí mismo, ¿eh? Miranda y Claro, que todas todos. las logias lautarinas y todo eso. Exactamente. Tenemos muchísimos temas para hablar, vamos a hacer un separador para que podamos ordenar después las cosas. Recordamos siempre, Pablo, los teléfonos para comunicarse. ¿Cómo no? El teléfono aquí para comunicarse en vivo es el 5219-1042, interno 201. Nuestro teléfono para mensajes de hoy es el 15-6281-8083. Y pueden comunicarse por mail a escuadricompasenarinfo@gmail.com o en Facebook, nos buscan en el buscador a través del buscador con Escuadra y Compás. Hoy está Leandro Miró siendo nuestro operador, le agradecemos la participación y nuestra ayuda. Y vamos bueno, al separador. vamos al primer separador, así tomamos un poquito de aire y volvemos enseguidita. Creemos firmemente en una Argentina eminentemente tolerante, en la que cada ciudadano tenga hacia sus semejantes la más amplia comprensión. Por eso seguimos nuestro debate fraternal en Escuadra y Compás.
Bueno, seguimos con Nicolás Orlando Breglia, gran maestre de la masonería argentina aquí en Escuadra y Compás. Realmente un honor para nosotros tener la visita de él aquí en los estudios de Arinfo Radio. Y bueno, estamos hablando, hay millones de temas. La masonería estábamos hablando antes de pasar a la parte histórica, porque en temas históricos realmente hay una riqueza de la masonería impresionante, uno lee por todos lados cosas. Cuando ustedes dicen que no participan en política, perfecto, no como entidad, no como grupo, no es un partido político. Sin embargo, hay muchos que participan en política. Creo yo que el secreto que ustedes guardan sobre la identidad masónica de una persona se puede levantar recién después de la muerte, algo por el estilo. Después de la muerte o que él mismo lo diga. O que él mismo lo diga. Porque ha habido personajes muy importantes en la política argentina del siglo XX que no está claro si fueron masones, si no fueron masones. Por ejemplo, yo creo que el político más importante del siglo XX en Argentina, más allá de lo que uno piense de él o no, fue Juan Domingo Perón. ¿Perón fue masón? Bueno, el tema, nosotros registros acá no tenemos, Ajá. Pero está el libro de Emilio Corbier. Emilio Corbier fue un hermano masón, hoy que está fallecido, un historiador muy importante. Periodista también, sí. ¿no? Él escribió 2 libros sobre la masonería y tradición, y en uno de ellos, él, haciendo una investigación en Gaspar Campos, en los archivos de Perón, descubre un diploma de grado 33 honorario de una gran logia alpina italiana que pertenecía a Perón. Entonces empiezan a investigar y él llega a la conclusión o al convencimiento de que Perón fue era de una gran logia irregular. Y él es regularizado en España antes de venir en su tercera presidencia. ¿Tuvo que ver Licio Gelli con eso? Tuvo algo que ver Licio Gelli. Y la logia argentina que trabajó es la Logia Unión Nacional, que estaba dirigida por León Patlis, que fue un diputado demócrata progresista, que trabajó del 63 al 66 en la Cámara de Diputados del gobierno de Ilia, que sacaron leyes muy importantes, y después empieza a trabajar en la Hora del Pueblo, justamente para lograr el segundo abrazo histórico de la Argentina. El primero fue entre Urquiza y Mitre, que trataron de poner fin a una guerra civil desgarradora y unieron el país en la histórica tenida de unidad nacional del 21 de julio de 1860, donde le dan el 33 a los dos, y los dos se afilian a Confraternidad Argentina número 2. A partir de ese momento se conoce como la Logia de la Unión Nacional, y después, volviendo a Perón, Licio Gelli lo regulariza en España, y cuando viene acá a la Argentina ya viene como un masón regular. Hay un dato muy clave en la vuelta de Perón a la Argentina que la mayoría de la gente no se acuerda. Yo era adolescente, pero me acuerdo, me llamó mucho la atención. Venía de España, vino en un avión, no vino en Iberia, vino en un avión de Alitalia, que salió de Madrid y fue a Roma primero. Podía haber hecho Madrid, fue a Roma. Financiado por la Fiat. Claro, fue a Roma y de Roma vino a Buenos Aires. Fue una cosa extraña que me parece que debe tener que ver mucho con esto, ¿no? Exactamente. Otro de los grandes importantes políticos argentinos del siglo XX, no sé si al mismo nivel de Perón, yo supongo que es al mismo nivel de Perón, porque fue el primer gran movimiento histórico, fue Hipólito Yrigoyen. ¿Yrigoyen fue masón? Sí, pertenecía a la logia docente. Él perteneció el que lo inicia es su tío, Leandro N. Alem, que fue gran maestro de la masonería argentina, y él trabaja en la logia docente, son los que elaboran el primer proyecto educativo, y él que empieza con la ley 1420 y culmina con la reforma del 18, que él como presidente es el que le pone la firma. Claro, porque asume en el 16, claro. Exactamente, claro. Él culmina y además ve con mucha simpatía todo ese movimiento, que significó realmente es el pilar de la movilidad social ascendente en Argentina. Claro. Porque establece una educación pública gratuita y laica con un nivel de excelencia. Eso provocó una movilidad social única en el mundo. Eso es una de las cosas que uno tiene que... Solamente comparado con el Uruguay, que tenía el mismo sistema. Y la Argentina durante el siglo XX fue el único país que el que nació en un hogar obrero podía ser profesor universitario,
inclusive al presidente de la Nación. La vieja cosa de los inmigrantes, de De hablar los de inmigrantes. mi hijo el doctor. Hijo el doctor, Eso claro. podía ser, claro. Claro. Vayan a un inmigrante en Estados Unidos a tener un hijo doctor. Pasan varias Claro. generaciones, con lo que cuesta la universidad. Para miles, empezar, para claro. empezar, como miles tienes y que pagar, miles. tus padres empiezan a pagarla desde que sos Sí, niño, sí, para sí. poder tener Acá no, aspirar a... en forma gratuita, fue una cosa extraordinaria. Fíjense ustedes que desde la mitad del siglo XX en adelante, todos los presidentes han sido hijos de los expulsados por la pobreza y la miseria de la vieja Europa. Sí, claro. Todos tienen un iletrado en su familia. Sí, claro. Entonces, la base de la sociedad argentina no es una base aristocrática, sino que es una base popular. Y la masonería tiene que cumplir con ese designio. Nosotros somos una masonería popular porque somos una masonería de clase media, donde está integrado el obrero y está integrado el profesor universitario, el presidente de la corte, diputados, el fuerte empresario, todos, porque somos una sociedad con una movilidad social muy importante, que está un poco frenada. Pero nosotros tenemos que justamente clavar el bisturí hasta el hueso para darle un impulso nuevamente a toda esa movilidad social, que la palanca básica y fundamental es la educación pública, gratuita y laica. Justamente estaba pensando, mientras estaba hablando, cómo era esa visión que tienen de la sociedad actual, el momento actual de la sociedad para intervenir. Uno cuando va a intervenir en un lugar, primero hace como un panorama, una extracción, una forma de ver, un análisis de cómo es esa situación actual en el momento que va a intervenir. ¿Cómo ve la masonería la situación actual en la Argentina? Y muy complicada. Es complicada porque tenemos... la movilidad social se ha frenado bastante, aparece toda una franja inédita e inexistente en la Argentina, que es una franja donde no trabaja ni estudia, nunca, no había ocurrido nunca, jamás. Se llama el NINI. El NINI, que es una franja que aparece como consecuencia de las políticas aplicadas durante la época del 90, donde se produce un virtual quiebre de la pequeña y mediana empresa. Y entonces ahí hay toda una legión de desocupados que no hemos logrado incorporar. También hay cambios tecnológicos en los paradigmas de producción, Claro. ¿no? Que yo personalmente, acá no quiero involucrar a la masonería, yo creo que esos paradigmas de producción nos llevan a una reformulación del estado de bienestar, con Claro. características particulares. ¿Qué ha parado en el mundo un poco el estado de bienestar? Ha parado por una concepción equivocada. Ojo, hay países donde el estado de bienestar está perfectamente vigente, como puede ser Suecia, Noruega, Finlandia, donde a una persona se le paga para estudiar, por ejemplo. Yo he tenido amigos que han vivido 12, 13 años en Suecia, no trabajaron nunca. Le pagaron para que se reciban de licenciados en economía y que después preparen trabajos. Hoy en día no estamos en ese nivel, pero podemos a algunas instituciones agradecerle eso. Yo estoy a punto de recibirme de psicólogo y debo agradecerle a mi trabajo, al Servicio Penitenciario Federal, que me ha permitido con un convenio la mitad de la cuota de la universidad privada. Bueno. Me ha permitido llegar a recibirme en la UAI y alienta a un montón de gente al estudio, a la formación. Te das Muy cuenta importante. que en tu discurso yo rescato esto. Vos trabajás en una entidad que pertenece al Estado Nacional. Sí. O sea, Claro. en el sector privado esto no se ve mucho. No, o no sea, se da. no Y se da. el Estado me facilita y me promueve la formación y yo le agradezco muchísimo. Ahora, Hace eso- muchos eso- años eso- que Nosotros tuvimos un ataque mortal a la educación pública, que fue la noche de los bastones largos en Claro, el 66, que claro. fue brutal. Golpe de Onganía. de Onganía. La universidad no volvió a ser la misma. No. Se apaleó, hasta un científico norteamericano le dieron una paliza bárbara, le rompieron la cabeza y todo lo demás. No volvió a ser la misma porque los intelectuales argentinos se fueron al exterior. Sí, sí. Y muchos acusados de comunistas y todo lo demás, resulta que pasearon su inteligencia en las universidades liberales norteamericanas, como pudo ser Riccieri Frondizi y todos ellos. Y esa fue una gran lección que recibió la sociedad argentina, porque a veces se humilla a gente que están acostumbrados a ser humillados y aguantan la cosa. Pero cuando se humilla una intelectualidad, la respuesta suele ser muy dura. Los apaleados del 66 y humillados tomaron las armas en el 69. Claro. Y provocaron realmente una situación muy conflictiva. Yo soy de la generación del 70, una generación totalmente idealista que quiso cambiar la sociedad,
y bueno, y fue bastante complicado durante todo ese periodo, ¿no? Y hoy es fácil juzgar a aquella gente con el libro del lunes en la mano, es Pero fácil lograrlo, pero en claro, aquella época era la época en la que Estados Unidos y Occidente se caían, la crisis del petróleo. Exacto. Perón, que era un hombre, no era comunista, Claro, hablaba en uno de sus libros de que el mundo marcha hacia el socialismo. El Che Guevara era un ícono, o sea, hoy en día es fácil ver que no fuimos para ese lado, que el muro de Berlín se cayó al revés. Se cayó al revés. Pero bueno, pero era una juventud que quería cambiar una sociedad sociedad igualitaria. Pero además es importante saber cómo estaba la sociedad en ese momento. Por ejemplo, el periodo democrático de 73-76, que nosotros, que desgraciadamente vino un golpe de Estado 6 meses antes de una renovación presidencial que hubiera oxigenado. Sí, claro. Donde se suponía que iba a ganar Balbín. Todo claro, que iba a ganar Balbín. Porque se trataba de lograr una unidad nacional, sí, claro, fundamentalmente. Pero si nosotros vemos el desarrollo humano en esa época, por ejemplo, había una desocupación del 4%. Uh-huh. El índice de pobreza llegaba al 8%. Teníamos empresas del Estado que les daba soberanía. Si no estoy mal informado en términos económicos, fue la época en que la renta de los trabajadores dentro de la renta nacional fue la más alta de la historia. La más alta. Digamos que es una época que es... Pero además, otra cosa, una persona que perdía el trabajo hoy tardaba 15 días en reubicarse. Mi papá tenía una pequeña empresita pyme y cuando tenía que tomar personal estaba un mes buscando y no había nadie. Sí. No había gente disponible para trabajar. Había un popular diario que sacaba todas las demandas laborales, era un suplemento enorme. Claro. Lo mismo ocurrió en la época, en el periodo democrático de Alfonsín, que fue con otras características, una situación económica muy quebrada, pero nosotros teníamos empresas que nos daban soberanía. Si uno iba a negociar con una multinacional y decía yo represento 5.000 millones de dólares, nosotros decíamos, el presidente argentino decía yo represento un capital superior. Y entonces ahí se podía negociar. De igual a igual. De igual a igual. El índice de desocupación en el gobierno de Alfonsín era del 7%. Y la pequeña y mediana empresa funcionaba con un problema inflacionario muy grande en los dos periodos, pero tardabas 15 o 20 días en reubicarte si perdías el trabajo. Ahora te caíste del sistema y sonaste. Tenemos mensajes de oyentes. Es una época donde el Estado estaba presente, totalmente organizado y como si fuera una balanza para equilibrar una y otra parte de la sociedad, exacto, así como sucede en los países tan desarrollados del norte de Europa. Exacto. Tenemos mensajes de los oyentes, así que leo uno y lo dejo planteado, tenemos más. Alejandro de Capital dice felicitaciones por el programa y por la repercusión que está teniendo. Un lujo la presencia de Nicolás Breglia y sus conocimientos. Me gustaría que hable de las primeras logias en el Río de la Plata. Saludos a todo el panel. Esto es Alejandro de Capital. Vamos a un separador y después volvemos con eso y con un mensaje que tenemos, un mensaje de voz que nos llega de Miami. Así que vamos a un separador, Leandro, y enseguida volvemos. Quiere a todos los hombres como si fueran tus propios hermanos. Estima a los buenos, ama a los débiles, huye de los malos y por sobre todo no odies a nadie. Esas son las ideas que queremos compartir con vos en Escuadra y Compás. Mi nombre es Fabián González. Les extiendo un abrazo muy fraternal desde la ciudad de Miami, en el estado de la Florida, en Estados Unidos. ¿Sale bien? Muy bueno el programa de hoy. La verdad que excelente. Me alegro que puedan contar con la presencia de esta gran persona muy importante para la masonería argentina, el gran maestre, el señor Breglia. Así como, les envío un saludo, los felicito por el programa, excelente. Lo conocí gracias también a un amigo fraternal y mejor amigo de la infancia en Argentina, que me hizo conocer su programa, muy excelente. Y también hacia eso he pasado esta radio, de lo que ustedes comentan una vez a la semana, con otros hermanos que tenemos acá de nuestra logia
Huracán 401 de la Florida, en donde también les extendemos los saludos hacia ustedes. Les mando un abrazo muy fraternal otra vez y los felicito por el programa y excelente. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Bueno, este es el mensaje que recibíamos de Miami, seguramente nos sigue escuchando, así que le agradecemos muchísimo por esta comunicación. Y el otro mensaje que recibimos de Capital Federal, de Alejandro, nos pedía que se hable, justamente aprovechándonos de que Nicolás Brega es un hombre que conoce muchísimo de historia de las primeras logias en el Río de la Plata. Yo creo que antes querías completar algo de Perón. Sí, el tema Perón, cuando asume la presidencia, viene buscando justamente la unión nacional. Es lo que nosotros los masones decimos, incorpora el damero, es decir, reconoce las diferencias, viene a buscar la unión nacional y después la logia Unión Nacional Argentina logra el abrazo Perón-Balbín. Pero fue un abrazo realmente sincero y con la concepción que tenemos los masones, de no claudicar de su pasado, ratificarlo, ¿no? Y juntarse, que los dos ratifiquen su pasado, que se habían enfrentado tanto. Balbín estuvo preso. Estuvo preso, claro. Y todo lo demás. Ratifican sus convicciones y buscan la unión nacional. Y después cuando uno se sale un poco del sectarismo y empieza a rastrear, empieza a advertir que hay un montón de coincidencias. Sí, claro. La misma posición económica, la misma posición social, difieren a lo mejor en la parte de implementar la política. Pero en el caso, por ejemplo, de Perón, primero la mayoría de sus ministros fueron masones. Es el único presidente que tiene el gran maestro de la masonería argentina en su gabinete. ¿Quién fue? César de la Vega, que Ajá. fue secretario del Menor y la Familia. Primero estuvo ahí y después lo mandó a la estratégica Embajada de Francia. Esto no es muy conocido. No es conocido. Y después acá hubo una reunión de la Confederación Masónica Interamericana, que es una asociación a nivel latinoamericano que reúne las grandes logias de México hasta la Argentina. Lo recibió él a todos los grandes maestres en una audiencia privada, y los que estuvieron presentes cuentan que dice que dio una conferencia sobre masonería que los dejó estupefactos a todos. Sabías más masonería que los grandes maestros. Un tipo muy culto, ¿no? Muy culto, muy preparado. Nosotros acá recordamos el Día del Masón la semana pasada, el programa pasado, recordamos para ejemplificar en alguien, en Voltaire, un hombre que tiene que ver mucho con el iluminismo que hablábamos recién, claro. Y hablábamos de la frase de Voltaire que es casi un símbolo de la tolerancia desde aquella época y hasta hoy, que es: no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero daría mi vida para que lo puedas seguir expresando. Yo creo que en Argentina tenemos que rescatar, me estaba acordando, de una frase que simboliza la tolerancia llevada al extremo en la Argentina, no al extremo, llevada a la máxima posibilidad, porque nunca hay extremo en tolerancia, que es la frase: este viejo adversario viene a despedir un amigo. Cuando muere Perón. Exacto. Y Balbín va, y no es Balbín el que está hablando, es la mitad de la sociedad la que está hablando. Eso se rompe con el golpe militar. Y bueno, lamentablemente claro, esa política oscura, ¿no? de unión nacional se trunca un poco con el fallecimiento de Perón. Sí, claro. Y después con el golpe de Estado. Sí, claro, y aparte con los enfrentamientos dentro del peronismo que quedaron a la muerte de Perón, ¿no? Exacto. La semana pasada hablábamos un poco de Pitágoras y de su escuela iniciática, sí, claro. Y hablamos también del espíritu agonal, de este enfrentamiento sin encono, de esta disputa de ideas, este debate de tipo, como decía Hegel, llevando una idea y otra, haciendo una síntesis, claro. Sin necesidad de que uno esté confrontado con el otro, sino tratando de resumir lo mejor de los dos lados. Es muy complicado esto, ¿no? Porque la Revolución Francesa, donde después vamos a hablar de eso, nosotros derivamos de la masonería inglesa, de la francesa, después vamos a hablar de eso, pero en la época de la Revolución Francesa había masones de varios lugares y terminaron matándose unos a otros, ¿no? Casi desaparece el Gran Oriente de Francia gracias a cosas que hizo el duque de Chartres, que ya no era más duque, pero bueno, es muy difícil llevar la tolerancia, sobre todo que es muy fácil ser tolerante con el que piensa igual que uno, no con el que piensa diferente. Por eso la riqueza de lo de Balbín y Perón era eso, ¿no? Que no pensaban igual. Pero además hay otro tema. Si bien es cierto que quedó trunco la unidad nacional, pero después en el 83 se formaron multipartidarias barriales, donde todas las fuerzas políticas convivieron, no hubo enfrentamientos ni nada, al contrario, se apoyaron unas con el otro, porque habíamos pasado justamente los oscuros años de la dictadura y de la represión.
que fue una cosa espantosa, ¿no? Sí, claro. En la sociedad argentina. Esas confrontaciones han pasado muchas veces en la historia, no solamente, como estabas contando Roberto, en la época del iluminismo francés, sino también hoy en día en Medio Oriente, entre Israel y Palestina. También. Es un lugar de odios crecientes que ya Claro. no importa cuál es la causa, quien tiró la primera piedra. Claro. En Argentina, que estamos en estos días que se habla de la grieta, ¿cómo ve la masonería estas confrontaciones? Yo conozco gente de amigos que se han peleado por esto. Claro, yo les digo una cosa. Como yo vengo de experiencias muy duras, que fueron de la década del 70, que ahí sí había una grieta durísima, donde unos se enfrentaban e inclusive hasta daban la vida. La grieta que aparece ahora, me parece, la minimizo totalmente. Un juego de chicos Es un juego de chicos al lado de aquello. Acá nos podemos sentar en una mesa y si empezamos a escarbar y salimos un poco del sectarismo, porque cada uno de nosotros piensa que su verdad es absoluta, que no hay otra. Si uno ve, por ejemplo, los programas de televisión de debate, nadie escucha al otro. No. Se están gritando lo que Claro. piensan al otro. ¿no? Ahora, Están si uno escuchando. se sienta y empieza a analizar y baja los decibeles, empieza a darse cuenta que no hay tantas diferencias, que es muy factible lograr que cada uno ratifique su convicción y buscar puntos de coincidencia para salir para el futuro. Yo grita no veo, realmente. Lo que sí veo que hay diferencias políticas. La grieta actual sería una novela mediática, Bueno, una novela mediática. respecto a lo que yo viví, a lo que fue antes. pero además yo también viví la grieta del 55. Claro, También. Pero peor que Peor, esto claro, todavía, claro, porque claro. se dividían las familias. Se metía gente presa. Pero era una sí. cosa terrible. Yo he vivido familias divididas, hermanos que no se hablaron nunca más, hasta después de pasar un montón de tiempo. Además fue mucho más serio porque hubo fusilamiento, Hubo gente fusilamiento, presa antes y después muerto. del golpe. Pero Sí, fue una sí, cosa sí. terrible, Sí. ¿no? Era Esta una- grieta es un poco hija de aquellas Claro. grietas, nada más que moderada, Muy en atemperada. en términos democráticos, Claro. moderada. Bueno. Fue muy demoradas en términos democráticos, que yo pienso que se puede superar tranquilamente. Totalmente. Nos preguntaba Alejandro, quería que hable nuestro invitado, que es el que sabe de las logias en la época de la independencia, Sí, la bueno. responsabilidad o no que tuvo la masonería en los procesos independentistas en Argentina y en toda América, ¿no? Sí, fue fundamental. Esa lucha por la democratización entra en el ícono del absolutismo y de la discriminación de la vieja Europa, que fue España. Ahí se produce una verdadera guerra civil dentro de España, se traslada a América y la consecuencia acá es la independencia americana. Las primeras logias que se instalan acá en el Río de la Plata, hay una que tiene un nombre muy sugestivo, que es la Logia Independencia, que se llamó la Logia de los Franceses, y que es la que aparece en el año 1795, y es la logia en la que se afilia Belgrano y Castelli. Y son las que empiezan a trabajar. Después aparece otra logia que con carta constitutiva de la Gran Logia de Maryland, que es la de San Juan de Jerusalén para esta parte de América, y ahí aparece un dato que es interesantísimo. Aparecen logias norteamericanas, o digamos, apoyadas en grandes logias norteamericanas, que proponen la República Federal. Y hay un montón de logias. Después están las logias de inspiración francesa que plantean la República Jacobina, que eran los unitarios. Y los federales tenían una orientación más de masonería norteamericana. O sea que no había una sola orientación masónica, No. Había varias Y escuelas. ni siquiera había un Gran Oriente todavía, hasta el año 57, claro, todavía no la había, había. claro. Ahora, lo notable es que cuando se conforma la Gran Logia en Inglaterra, ¿no?, se forman tres grandes logias. Una es la Gran Logia de Inglaterra, que es protestante, ¿no? Después se forma la Gran Logia de Escocia, católica, son monárquicas, y la Gran Logia de Irlanda, que es católica. Las que empiezan a crecer es la Gran Logia de Inglaterra y la Gran Logia de Escocia. Rivalizan por el trono, hay un enfrentamiento muy grande, son derrotadas los escocistas y de ahí se trasladan a Francia. Exactamente. Y ahí empiezan a formar lo que es la masonería francesa, lo que nosotros denominaríamos la tendencia latina de la masonería. Nosotros tenemos dos grandes masonerías a nivel mundial,
Una es la tendencia sajona, que es monárquica constitucional, y otra es la latina, que se transforma en republicana, laica, democrática y profundamente social. Y descendemos de ahí nosotros. De esa masonería es la que vamos a descender y es la que va a tener una influencia decisiva en todo el proceso emancipador, no la inglesa, como se cree. Sí, se vincula habitualmente. Es un discurso muy de la derecha, de la extrema derecha argentina, ¿no? Hablar de masonería con Inglaterra, Claro, ver claro. el tentáculo de la corona inglesa llegando a través de la masonería. Claro. Evidentemente hay en la Argentina hay un capítulo inglés, creo, funcionando. Sí, Hay algún un tipo distrito, de vinculación, hay un pero distrito inglés, pero ellos responden a Inglaterra, nosotros le dimos la posibilidad de que trabajen acá, pero nada más. Ahora, la influencia de la masonería ha sido la influencia latina, la influencia francesa. Se ve, por ejemplo, en la Logia Independencia. Después vuelve a aparecer la Logia Independencia en las invasiones inglesas. claro. Y vuelve a aparecer nuevamente, ya presidida por Julián Álvarez, en el año 1810. La que se muestra a la sociedad es la que se llama la Sociedad de los Siete. Es la que logra la destitución del virrey el 22 el 22 de mayo, lo destituyen, y después logran lo que nosotros conocemos con la primera junta, que fue la segunda. Porque los absolutistas se rearman y nombran una primera junta el 24 de mayo. Con Cisneros. Con Cisneros. Claro. Entonces, la logia se reúne en la casa de don Nicolás Rodríguez Peña y inmediatamente deciden destituirla. Entonces lo comisionan a Saavedra y a Castelli para que le pidan la renuncia al virrey. El virrey no quiere renunciar, hay movimientos de tropas. Las tropas, hay un cuerpo que es el de Patricio, que es el de mayor capacidad de fuego, que desplaza sus baterías, y a punta de pistola prácticamente lo obligan al virrey a renunciar. Y ahí nomás Beruti, a mano alzada, pone los nombres de la nueva junta. Que ya estaban pactados de antemano. Ya estaba pactado. Claro. El único que no era masón ahí era Ascuénaga, el resto son todos masones. De los 9, 8 eran masones. 8 eran masones, pero con una característica. No sabían si iban a aprobar esa junta. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Desplazan a dos hermanos que los denominaban los fusileros de Chispa, Sí, claro. que eran French y Beruti, Sí. que en realidad parecen como que repartieron escarapelas, y no es así. Ellos son la fuerza de choque que está en la plaza, no dejan entrar a los que están en contra de la Junta. Y Una especie de piqueteros históricos. históricos, exactamente. Eran sindicalistas. Eran sindicalistas algunos gremios duros. viejos. Ahora, y convienen con los que iban a jurar que si Belgrano exhibía un pañuelo y lo movía, era señal de que no había sido aprobada la Junta, y entonces entraban a degüello. Claro. Entonces, con esa presión se designó la Junta, que fue realmente revolucionaria, porque tenía un fin independentista. Fíjense ustedes la lucha entre los absolutistas y los que pretendían la democratización. La que evita la declaración de la independencia en la Asamblea del año 13 es la Constitución Liberal de Cádiz del año 1812. Cuando se enteran de la Constitución de Cádiz, que extiende la condición de ciudadanos a todos los miembros del imperio, nombran diputados en las Cortes y todo lo demás, entonces acá es una modificación parcial de la sociedad en la Asamblea del año 13. Entonces paran. Ahora, cuando reasume... Imagino que solamente para esos 5% que era letrado. Claro, nada más. Ahora, cuando reasume Fernando VII, deroga la Constitución Liberal de Cádiz, La Pepa. y vuelve a implantar el absolutismo, entonces declaran independencia en el año 1816. Hay un episodio bastante curioso que a mí me parece que hasta visto hoy desde tanta distancia es casi risueño, pero en aquella época fue dramático, que es de las invasiones inglesas. Claro. Los que participaban en logias masónicas como Castelli y demás, creían que venían a liberar a Argentina, a liberar el Río de la Plata. Argentina en realidad, hubo una equivocación y hay Castelli va al fuerte a hablar con Beresford, lo intima, Beresford lo echa y ahí empieza la reconquista. Bueno, ¿cómo fue eso? El tema fue así. A fines del siglo XVIII hubo una reunión muy importante con dignatarios masónicos de las distintas
órdenes, con Francisco de Miranda, y el representante argentino fue Rodríguez Peña, Saturnino Rodríguez Peña, que convienen el apoyo de las tropas inglesas al movimiento emancipador, pero no adueñarse de estas tierras. Claro. Cuando vienen 1.200 hombres en lo que nosotros conocemos como la primera invasión inglesa, creían que venían a apoyar el movimiento emancipador. Por eso llegan tan fácilmente. Claro, nadie opone es un desfile militar, claro, prácticamente. claro. Pero ¿qué hace Beresford? Se hace nombrar gobernador de Buenos Aires, destituye nada más que al virrey, mantiene la estructura colonial, levanta la bandera del Estado británico y le hace jurar obediencia a su majestad británica e incorpora esta tierra, ¿no?, al Imperio Británico. Abre una bitácora y hay 28 familias destacadas de Buenos Aires que la firman. Entonces, inmediatamente la logia se reúne en la casa de Saturnino Rodríguez Peña, lo comisionan a Saavedra, y sobre todo a Castelli, y a Saavedra también, pero va a Castelli, lo increpa duramente a Beresford le dice que no se va a retirar, y que no se va a retractar, porque él le exige el cumplimiento del pacto. Claro. Entonces, cuando se retira, le dice que se inicia la reconquista de Buenos Aires. Reconquistan Buenos Aires, detienen a Beresford, lo mandan preso a Luján, y después convienen con él, ¿no?, le dan la libertad. Él se juramenta que no va a tomar nunca más las armas contra Buenos Aires y va en misión diplomática a entrevistarse con su majestad británica para indicarle que tiene que apoyar el movimiento emancipador, pero que estas tierras no van a ser del Imperio Británico. El que se juramenta también es el coronel Pack. Pero el coronel era el segundo de él. segundo, pero él quiebra el juramento, y acá lo buscan para cuando viene la segunda invasión inglesa, que es la consolidación de la primera. Whitlock le entrega el mando a Beresford en Montevideo y él lo rechaza. Dice, no, yo voy a cumplir el acuerdo masónico. Yo juré que no iba a pelear contra el Río de la Plata de nuevo, claro. Y el que vuelve es Pack. Cuando se enteran acá, lo declaran sacrílego y todo lo demás, y lo condenan a muerte, lo empiezan a perseguir. Desde acá derrotan al mejor ejército del mundo, 12.000 hombres, sí, para tener noción de lo que fue. Buenos Aires tenía 40.000 habitantes, 8.000 con capacidad de combate, y fue un hecho épico porque peleó desde el nieto hasta el abuelo, pelearon las mujeres, claro. Los derrotaron, buscaron al coronel Pack para fusilarlo, y el que lo salva es Liniers, que lo hace escapar disfrazado de mujer. Liniers también era mujer. Bueno, hay una propaganda que no voy a nombrar la marca, ¿no? Sí, no voy a nombrar la marca, pero una señora sale del paso diciendo matambre, ¿viste? O torta, ¿viste? Para hacer. Ahora dice mujeres. En el próximo bloque vamos a hablar de qué pasa también con las mujeres, que es un tema candente para la masonería. Pablo, ¿por qué no recordás las vías de comunicación? Yo acá tengo otro mensaje más que después lo leemos. Perfecto, yo quiero aprovechar también para mandar saludos a Rubén, que nos mandó un mensaje, y a toda la gente del Departamento de Construcciones, a Javier y a Alejandro, que también nos están escuchando, mandan los mensajes. Perfecto. ¿A través de qué líneas? El teléfono nuestro es el 5219-1042, interno 201. El teléfono para mensajes es 15-6281-8083. Y a través del mail pueden comunicarse Escuadra Incompás en arinfo@gmail.com o a través de Facebook. Esto es el problema para que alguna gente se comunique. Cuando llaman al teléfono tienen que pedir el 201 y mucha gente no quiere. Vamos a un separador y enseguida volvemos. Creemos firmemente en condenar la intolerancia, rechazar el fanatismo y toda clase de violencia, porque son contrarios a la razón y denigrantes para todos. Por eso continuamos haciendo Escuadra y Compás. Tenemos un mensaje, vamos a leerlo rápidamente, de Javier de Almagro, que dice: excelente programa, Breglia la está descosiendo, que venga una vez por mes, dice. Le agradecemos los elogios, sobre todo para Breglia, a Javier de Almagro. Quedó planteado un tema, tenemos dos temas, pero es el último bloque, se nos pasó volando la hora. ¿Qué pasa con las mujeres? El tema de la mujer y la masonería. La masonería surge en una época en la que las mujeres
tenían una participación prácticamente nula en la sociedad. Y entonces es una masonería de hombres. ¿Pero qué pasa hoy en día? Claro, primero cuando se conforma la masonería especulativa la mujer no tenía participación. Pero ahora la mujer ha evolucionado muchísimo. Claro, hay presidentas. Totalmente, están en un nivel de igualdad, inclusive hasta nos superan. Sí, claro. Nos sentimos discriminados por eso. Entonces, lo que ocurre es que hay determinadas normas a nivel internacional que hay que cumplir. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es patrocinar la existencia de una gran logia femenina. Le prestamos los templos, trabajamos con ellas, esto y el otro. Se han desarrollado muy bien, están trabajando muy bien. Yo creo que en algún momento puede haber algún tipo de integración. Pero lo que sí trabajamos es en las instituciones que surgen de la masonería, pero no lo hacemos ritualísticamente, como pueden ser las cátedras de libre pensamiento, el Instituto Laico de Estudios Contemporáneos, el Observatorio de la Ciudadanía. Pero hay una masonería aquí en Argentina femenina. Muy importante. Claro. Respecto a la religión, ¿cómo es el tema? ¿Cómo lo toma la masonería? Claro, nosotros no somos una religión ni una secta. Por algo muy sencillo, la masonería se desarrolló siempre en el ámbito terrenal y temporal. Se ocupa del hombre desde que nace hasta que muere. Después cuando muere, cada uno de acuerdo a su conciencia. Y las religiones se desarrollan en el ámbito espiritual trascendente, que no tiene absolutamente nada que ver con nuestro ámbito. Hay una creencia de que muchos lugares, como decía Roberto, de asociar a la masonería con el antirreligión. No, para nada. Nosotros tenemos sacerdotes en nuestras filas. Inclusive ha habido papas también. Y no hay incompatibilidad entre una creencia religiosa y su participación a la masonería. Ahora, las iglesias se desarrollan en el ámbito espiritual trascendente, pero cuando descienden al ámbito terrenal y temporal que no les es propio y pretenden aplicar ideas dogmáticas y totalitarias y corporativas, ahí sí nosotros les salimos al cruce. Esa es la idea de la secularidad. De la secularización de la sociedad. Exacto. Lo que ocurrió que cuando nosotros empezamos, aparecimos en la sociedad aportando líderes, tanto militares como políticos y filósofos, para luchar por la democratización, había una entidad religiosa que se había elegido no bajo el punto de vista religioso, sino bajo el punto de vista político, que era el Vaticano, que era el pivot y el sostenimiento del statu quo y de los privilegios enquistados en la sociedad. Ellos estaban adheridos a la Santa Alianza, inclusive en contra de la emancipación americana. Entonces, ahí aparece el mito, porque mezclan todo, religión con política. Nosotros no mezclamos ni religión ni política. Inclusive, por ejemplo, en América hubo una decisión en la Iglesia, como consecuencia de esa lucha, donde aparece el clero criollo, donde empieza a disputar cuál es la soberanía, si la soberanía la tenía el Vaticano o los obispos, y acá el clero criollo plantea de que los obispos son los que tienen la soberanía y que tienen que ser elegidos democráticamente, con participación del Estado. El que lidera ese movimiento cismático es el deán Diego Estanislao Zavaleta, que era el rector de la Catedral de Buenos Aires y fue un hombre importantísimo en la Revolución de Mayo, que es un gran olvidado. Por ese tema del libre pensamiento también, claro, es que el Vaticano excomulga a los masones. Y condena el movimiento emancipador Pío VII en el año 1816. Claro, el libre pensamiento es casi decir herejía. Claro. Nosotros nos conciben por libre pensamiento, por la igualdad de las religiones, por la libertad de conciencia. Inclusive tienen, el Dios que no que profesan, a ver, que, digamos, ese concepto de Dios que tiene la masonería es el gran arquitecto del universo, como que es el constructor del universo, que puede ser un Dios judío, un Dios católico, un Dios budista o hindú o el que sea. Nosotros incorporamos el concepto krausista del panteteísmo. Claro. El panteteísmo considera que hay un solo Dios común a las tres religiones monoteístas y cada una de las religiones monoteístas son liturgias, claro, que pueden convivir unas con otras. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. No, son y 59, nos van a matar acá en la radio. Algo sobre el arquitecto del universo, porque siempre todos los clientes, yo como arquitecto, todos los clientes tienen un problema con su arquitecto.
cuando llaman a un arquitecto. Y está bien eso, que es el arquitecto del Alberto, universo. son las 11. Yo no quiero dejar el programa terminar sin preguntarle la última cosa, Sí. que es cómo hace, esto me parece fundamental, cómo hace una persona que nos está escuchando y quiere ingresar a la masonería. ¿Es posible? ¿Es imposible? Puede totalmente. Puede entrar a la página, pide las condiciones. La página es www, aquí la tengo yo, www.masonería-medioargentina.org.ar. Exactamente. Y ahí se puede pedir la asociación. Ahí se puede pedir la solicitud, inclusive hasta se puede bajar la solicitud, o si no va a Perón 1242 y ahí se le entrega por secretaría la solicitud. Lo único que se le exige es ser un hombre libre y de buenas costumbres, no importa de qué condición social sea, puede entrar desde un obrero hasta un fuerte empresario, profesor universitario, lo que sea. A veces me decía, no, ustedes son una élite. No somos una élite. Somos una élite posiblemente del pensamiento, pero estamos cruzados por toda la sociedad argentina. Los otros días asistí a una conferencia que dio un hermano plomero en Bahía Blanca, que fue excelente. Y era plomero. Yo quiero, para cerrar, porque ya nos están haciendo señas, nos pasamos de tiempo, Nicolás Orlando Breglia, muchísimas gracias por estar aquí en Escuadra y Compás. El micrófono está abierto para futuras visitas, a disposición de ustedes. Y la verdad nos mandan, Lucas desde Mendoza nos dice, gran programa, hay un montón de mensajes, así que muchísimas gracias por haber estado acá, esto enriquece el programa y bueno, será hasta la próxima. Sí, el agradecido soy yo y espero que me inviten nuevamente. Pero todas las veces que Totalmente. Nos vamos, Alberto, nos vamos, Pablo, será hasta la Muchas martes gracias que a viene. todos por venir, muchas gracias señor por estar aquí con nosotros. Hasta la semana que viene, queridos oyentes. Hasta aquí hemos compartido Escuadra y Compás, nuestro taller de ideas en la radio. Esperamos que nos hayas escuchado fraternalmente y ayudándonos a promover la tolerancia. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 10, siempre por Arinfo. Hasta la próxima.